Realizarán en Guantánamo evento de la Radio Joven.0 organizado por la Asociación Hermanos Saiz. Exhibirán en el Museo Nacional de Bellas Artes exposición retrospectiva del artista de la plástica Jesús de Armas. Y registran alta participación en el concurso nacional de poesía Regino Pedroso que organiza el periódico Trabajadores. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del miércoles 5 de septiembre de 2018. Por vez primera, la provincia de Guantánamo será sede del evento Radial Punto Cero. El encuentro artístico estará dedicado a la realización de sonido en los programas radiales, al tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz y al aniversario 81 de la emisora CMKS Radio Trinchera Antiimperialista. Para conocer más detalles, establecemos contacto con la periodista Cristian Nay. Es este certamen auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz. Por eso hemos invitado hoy a nuestra sala de prensa del Telecentro de Solvisión al periodista Edelman Enríquez, quien es el jefe de la sección de audiovisuales de esta organización. Buenas tardes, Edelman. Buenas tardes, Cristian. ¿Por qué la necesidad de estar aquí en la provincia más oriental un evento de este tipo? Bueno, Cristian, Guantánamo es una provincia que tiene tradición radial. Son 81 años haciendo radio desde la emisora CMKS Radio Trinchera Antiimperialista. También en varios certámenes de radio joven que hay tradición en varias provincias del país, los participantes guantanameros llevan varios años obteniendo lauros significativos. ¿Y por qué no hacer un evento de radio joven? Además, una petición que se hace desde hace algunos años desde la sección de audiovisuales del HS Guantanamera. Bueno, Delman, quisiera que nos comentaras a quién está dedicada esta primera edición de Punto Cero y quiénes han confirmado su presencia hasta ahora. Bueno, esta primera edición de Punto Cero, que no va a ser competitiva, va a ser una muestra radial, está dedicado primero a la realización de sonido en programas radiales, al 81 aniversario de la emisora provincial CMKS Radio Trinchera Antiimperialista y al tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz, que se realizará en octubre próximo. Hasta el momento tenemos confirmado 12 participantes de varias provincias del país y estarán participando todos esos días de varios de los espacios que estará desarrollando Punto Cero. Hay podcasts, hay radiodocumentales, trabajos periodísticos, programas radiales. Es un evento que se enriquece con esta producción de los jóvenes radialistas de varias partes del país, que estarán compartiendo todos esos días en espacios que estaremos dedicando talleres a la realización de sonido, un panel sobre si hacemos hoy radio experimental en nuestras emisoras y tendremos el prestigio de presentar la única multimedia de radio joven que existe en el país a cargo del doctor en ciencias y profesor de la Universidad de Oriente, Enrique Pérez Fumeros. Repensar la radio joven desde la más oriental de las provincias es el principal objetivo de este evento. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por el portal Cuba Sí, que informa que el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba prepara un nuevo ciclo expositivo dentro del cual se encuentra la muestra Jesús de Armas, Drama y Utopía, dedicada a ese importante artista de las artes visuales. La inauguración está prevista para el 8 de septiembre. La exposición contará con una veintena de piezas que abarcan los inicios del artista como caricaturista y animador, así como sus dibujos realizados a carboncillo durante las décadas de 1980 y 1990. El núcleo fundamental de la exhibición pertenece a la propia institución. Esta será la primera retrospectiva en la isla dedicada a de armas debido a la cantidad y variedad de piezas que recogen sus zonas menos visualizadas. Nuestro noticiero ofrecerá cobertura a este acontecimiento. Por su parte, la agencia de noticias Prensa Latina anuncia que el Ballet del Gran Teatro de Ginebra, Suiza, estrenará en Cuba su versión de Carmina Burana en el contexto del 26º Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso. La coreografía de Claude Bruchamont sobre la célebre composición musical de Karloff podrá apreciarse los días 2 y 3 de noviembre en el Teatro Mella de esta
capital. Y cerramos nuestro recorrido informativo en la Agencia Cubana de Noticias, que adelanta varias presentaciones de artistas nacionales en la provincia de Granma. Entre ellos, el reconocido trovador Raúl Torres, quien se presentará en el memorial dedicado a José Martí en el municipio de Jiguaní el día 6 de septiembre a las 9 de la noche. También el coro Escola Cantorum Coralina, dirigido por la maestra Alina Orraca, actuará el 15 de septiembre en la galería del municipio de Jiguaní y el día 16 a las 7 de la noche en la Catedral de San Salvador de Bayamo. Precisamente con un fragmento de esta reconocida agrupación coral cubana cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Le propongo hacer una pausa y al regreso estaremos hablando de literatura. Ya regresamos. El Centro Provincial del Libro y la Literatura de La Habana convoca al Premio Literario Luis Rogelio Nogueras 2018. Se convoca en el género de poesía. Podrán participar todos los escritores residentes en el país. Se presentará un libro inédito de no más de 100 cuartillas. Premio Literario Luis Rogelio Nogueras 2018. El Semanario Trabajadores, junto a la Central de Trabajadores de Cuba y la Unión de Artistas y Escritores de Cuba, UNIAC, organizan el Concurso Nacional de Poesía Regino Pedroso, uno de los de mayor convocatoria en todo el país. En sus más de 20 años de existencia, el certamen ha premiado a reconocidos poetas y ha contado con el apoyo de exponentes de varias manifestaciones del arte. En 1996, justo en el centenario del poeta Regino Pedroso, surgió el concurso de poesía que llevaría su nombre. Regino está considerado pionero de la poesía social en Cuba, así que no fue casual que el periódico Trabajadores, voz de los sindicatos, acogiera un certamen de gran convocatoria. Este año, por ejemplo, participan más de 100 poetas de todo el país. El jefe de la redacción cultural de Trabajadores, Jorge Rivas Rodríguez, es el fundador y coordinador general del concurso. Generalmente la gente se inspira mucho en la temática social, siguiendo la línea esta de Regino Pedroso, aunque el tema es libre. Ahí lo mismo te puedes encontrar un hermoso poema de amor, que un poema épico revolucionario, que un poema a los campesinos, a los obreros, a los estudiantes. No solo participa el pueblo, o sea, los lectores. Ahí tenemos campesinos, obreros, miembros de la FARC, del MININ, con una participación amplísima, maestros, médicos, sino que también participan distinguidos profesionales de las letras. Gente que ya tienen una obra más o menos consolidada, han participado también en el registro. Y siempre también hemos tenido la suerte de contar con un buen jurado. Este año nos preside el jurado Nancy Morejón, Premio Nacional de, como todos sabemos, de literatura, y la acompañan como miembro del jurado Edel Morales, director del Centro Linares, y el crítico Fernando Rodríguez Sosa, que también es muy conocido y muy respetado dentro de la crítica literaria. Ahí nosotros convocamos siempre a un buen maestro de la plástica, un pintor que tenga una obra más o menos conocida. Ahora este año, repitiendo, está Eri Varela, que se ha mantenido, Eri Varela Ravelo, con una obra que está teniendo una pujanza enorme. Estas personas, estos artistas crean obras, las 7 obras que se entregan como premio. También incorporamos grupos de música, solistas, agrupaciones musicales, que igual de una forma muy altruista, pues nos acompañan en esos actos de premiación. Una de las cuestiones que sí hemos mantenido es el encuentro de premiados, que bueno, se ha mantenido durante todos estos años, que ese encuentro yo lo he delegado en Pedro Peile González, que además de ser un colega, es un reconocido bardo cubano con varios premios importantísimos, entre ellos 2 premios iberoamericanos y también premios Regino Pedroso. El mismo día del acto de premiación, antes del acto, tenemos una peregrinación a la tumba de Regino. Ahí participan algunos miembros del jurado y todos los premiados. Es una velada que hacemos ahí
En el cementerio, en la tumba de Regino y su esposa Petra Bayaga, brindamos, se leen poemas, se dicen algunas palabras, y es un momento muy emotivo realmente para los premiados y para los que participamos en ese encuentro. La semana que viene comenzará el trabajo del prestigioso jurado. Los resultados se darán a conocer en el contexto de la Jornada por la Cultura Cubana. Este noticiero ofrecerá cobertura a la premiación y a las actividades colaterales de este importante concurso. Dioris Nórido, en el Noticiero Cultural. Y de literatura continuamos hablando en esta emisión. Hoy, en primera persona, la periodista Magda Resic conversa con un escritor villaclareño y nos acerca a su obra. El poder de la palabra escrita constituye el centro de atención de la obra creativa de nuestro invitado de hoy. Alguien que desde el periodismo hasta todo lo escritural que supone la narrativa y el ensayo, realiza una reflexión permanente sobre la vida de las cubanas y los cubanos y que convierte a la literatura en un espacio también de reconocimiento de lo que somos. Se trata de Yandrey Lai Fabregat, a quien mucho agradezco su presencia en nuestro noticiero cultural. Bienvenido. Gracias, Magda. Es un placer para mí estar con ustedes aquí. ¿Y cómo fue? ¿La escritura te eligió a ti o tú la elegiste a ella? La literatura siempre elige. En el caso mío fue un amor quizás a primera vista, porque la literatura es un trabajo solitario que se hace a la sombra y uno opera con cosas intangibles. Para mí sería imposible, por ejemplo, trabajar como ustedes aquí en un noticiero donde hay tantas cámaras y tantas personas alrededor de uno. Creo que eso estaría fuera de mi alcance. Sin embargo, la palabra es a la vez salvaje y es seductora. Uno pasa mucho tiempo para dominarla y hay muchos fracasos antes de llegar a tener un dominio cierto sobre ella. Sin embargo, la palabra es más duradera que cualquier otro material humano. La palabra solo la vence el tiempo. Y cuando está bien moldeada, incluso el tiempo se rinde ante ella. Los grandes escritores son dictadores que el tiempo los convierte en algo más fuerte. Por ejemplo, Homero es ahora mucho más fuerte que cuando escribió la Ilíada y la Odisea. Borges, cada día que pasa es insustituible. Shakespeare es quizás el escritor más grande que ha dado la humanidad y todos tenemos que prostrarnos ante el poder de su obra. Es por eso que la literatura enamora y hace que uno lo dé todo por ella, como una película que vi hace poco sobre Salinger, Jerome de Salinger, el autor de Guardián del Trigal. Uno llega incluso a darlo todo por la literatura sin esperar nada a cambio, renunciando incluso hasta la publicación. Ya. Ahora, en el caso tuyo eso no ha sucedido porque has tenido gran éxito y has sido muy premiado y has sido premiado en los concursos relacionados con el periodismo y en los relacionados con la literatura. Hay, por ejemplo, premios tan respetados como Set de Belleza de Ensayo, que lo has recibido, y el ensayo es un género que exige o demanda mucho más del escritor hoy. ¿Por qué el ensayo forma parte de ese universo creativo tuyo? ¿Qué te permite el ensayo? Magda, el ensayo es un subproducto de todo el resto de mi obra narrativa. Cuando yo cierro un ciclo en mi literatura, todo lo que aprendí en ese ciclo, todas las técnicas, los propósitos que tenía, las estéticas que desarrollé, las cierro con un ensayo. En este caso, el premio Set de Belleza fueron 15 años de trabajo, 15 años mirando el techo de mi casa y pensando en las cosas que iba a hacer. Sencillamente tomé como axioma un adagio de la bioquímica que define lo que somos como seres vivos y escribí 186 proposiciones que se derivaban de ese adagio. O sea, hay algo que nos hace seres vivos y a partir de ello se derivan una serie de consecuencias que van desde los problemas en la construcción del socialismo y el comunismo, los celos, los divorcios, los suicidios, la ruptura de los matrimonios, el poder de los medios de comunicación. Nada humano te es ajeno. Es una manera de hacer una visión totalizadora de lo que uno considera que es la humanidad y por qué está en peligro y las maneras probables que existen de salvar la humanidad, aunque ahora no se vea ninguna solución cierta a todos los conflictos en los que estamos imbuidos. Ahora, el periodismo, ¿cómo juega con todo esto? Si eres un hombre más de la palabra, encerrado, buscando, cayéndole atrás a una idea, y en tu propio espacio creativo, el periodismo exige estar en contacto con una realidad muy inmediata. ¿Viene siendo como una compensación? Magda, decía Miguel de Unamuno que la palabra no es expresión del pensamiento, sino el pensamiento mismo.
El periodismo y la literatura son la misma cosa. La única diferencia es que el periodismo es como tu madre que te da de comer y la literatura es la mujer que te enamora y que todas las noches te llevas a la cama. Bueno, pues con un escritor que nos conmueve por su visión de la literatura, del periodismo y de la creación, como un ejercicio de reflexión sobre nosotros mismos, hemos conversado hoy. Alguien que también ha sido muy premiado a pesar de su juventud, pero sus aportes sin dudas a la ensayística y a la narrativa vienen siendo seguidos por la crítica especializada y por un público lector. Yandrey Lai Fabregat nos acompañó hoy en el Noticiero Cultural y yo espero que ustedes se mantengan con nosotros. Le invito a conocer ahora sobre varias propuestas literarias que por estos días tienen lugar. Mi colega Daniel González Cabello nos cuenta un poco más. Varias propuestas literarias colman librerías, bibliotecas y espacios públicos durante este mes. Encuentros con autores, conversatorios y talleres literarios sobresalen en el programa de instituciones que se encargan de la promoción de la literatura en nuestro país. Habituales espacios como el Sábado del Libro en la calle de Madera del Centro Histórico Capitalino acogerán la presentación y venta del libro Visión del Mundo Contemporáneo del compilador Gustavo Robreño. Bajo la conducción de la escritora Basilia Papastamatiou, la tertulia poética Aire de Luz dialogará sobre las obras de consagrados poetas en el Centro Cultural Dulce María Loinás mañana jueves. Mientras, el Nobel Proyecto El Libro del Mes, en este su tercer lanzamiento, constituyó una de las principales propuestas literarias del verano y ahora recorre varias ciudades del país con la presentación del libro Un niño llamado Fidel Alejandro. Aunque la etapa estival culminó, las opciones para disfrutar de novedosos e interesantes títulos continúa en todo lo largo y ancho del país. Leer un buen libro es un viaje por la imaginación que engrandece el pensamiento y nos llena de sabiduría. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Esta semana hablamos de los retos de la coreografía cubana actual en nuestra sección Contrapunteo y hemos recibido algunos mensajes interesantes. Rubén Estrada Aliaga, por ejemplo, nos escribe desde la ciudad de Bayamo y él nos dice lo siguiente. La coreografía en Cuba, a mi modesto parecer y como espectador algo crítico, considero que es poco creativa, pues se mantienen los mismos cánones en sus diversas manifestaciones. En los casos de los centros culturales que muestran cuerpos de baile, resultan poco atractivos en sus propuestas, pues las compañías solo se basan en movimientos típicos ya conocidos, tanto de manos y pies como de cuerpo, teniendo como colofón un espectáculo aburrido que lacera la rica historia de cubanía que nuestra auténtica coreografía tuvo y solo mantienen pocos grupos de la danza en Cuba. Otro televidente que se hace llamar Balletómano 92 afirma que a muchos de nuestros coreógrafos les falta cultura e información y yo les comparto un fragmento de su mensaje. Un coreógrafo, dice él, debe ser un artista y un intelectual. No debe conformarse con hacer una tabla gimnástica, debe hacer un discurso que sostenga las obras. Eso no puede resolverlo solo la escuela, tiene que haber interés de cada uno de los coreógrafos. Voy a hacer una pequeña anécdota y dice él, un día un joven coreógrafo me confesó que nunca había leído un libro. Decía que eso no le hacía falta, pues a él le bastaba vivir la vida. Después de escuchar eso, pensé que no había mucho más que hacer. Gonzalo Rubio, quien nos escribe habitualmente desde el municipio de Marianao, cree que el primer reto que tiene la coreografía en Cuba es socializar y llevar a las amplias mayorías el disfrute de la danza y la música en todos los escenarios. Y dice él, incluso en condiciones de baja disponibilidad de recursos materiales. Siempre preocupado por la proyección comunitaria de la cultura, Gonzalo se refiere también a los llamados coreógrafos de barrio que antaño montaban coreografías para las festividades en las comunidades. Ya por último le selecciono un párrafo del interesante artículo de mi colega Mauricio Escuela en el sitio Cuba Ahora y él escribe lo siguiente. En la línea de montar por montar y desfasarse de las corrientes de pensamiento que bullen en la sociedad cubana, se han creado coreografías que carecen del sustento original y caen en un formulario manido de gestos y amagos psicológicos. Prima en este último ejemplo un dejo academicista que para nada responde a un diálogo sincero con las vanguardias y los gustos del público, ya sea formado o amateur. Una opinión que puede llevar
a la polémica. Mañana recibiré en el estudio a María Burroto, directora del Centro de Danza de La Habana, quien nos ofrecerá sus criterios sobre los retos de la coreografía cubana en la actualidad. Yo, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cool.co y nuestra dirección en Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Ahí puede dejarnos sus opiniones. Nos vamos entonces a una pausa y al regreso recibimos en nuestro estudio al crítico de arte Michael Rodríguez, que nos acerca a la muestra del artista Mabel Poblet en Galería Habana. Usted permanezca junto a nosotros. Ay, La Habana con su columna, como dice Carpenter, todavía nos inunda de un bello resplandecer. Es una Atenas con vida, una Roma multiplicada. Es la más linda del mundo, es mi ciudad idolatrada. La Habana es, La Habana es. Flotabilidad, así se titula la más reciente exposición de la joven artista Mabel Poblet, que está abierta al público en la Galería Habana de la capital. Para comentarnos sobre la muestra, ya le doy la bienvenida al crítico Michael Rodríguez. Qué bueno que estés otra vez. Muchas gracias. Flotabilidad es el título de la muestra personal de Mabel Poblet, que actualmente acoge Galería Habana. Curada por la propia creadora, la exposición incluye 2 instalaciones, Flotabilidad y Plegarias, y varias piezas de la serie fotográfica Sleepless. Realizadas en el presente año, todas incorporan al agua y el cuerpo humano como motivos iconográficos principales. Poblet ha desarrollado hasta el momento una sugerente obra de marcados lirismo y rigor conceptual. En ocasiones toma como punto de partida experiencias vividas en su infancia y primera juventud, aunque también abarca problemáticas de carácter nacional, universal o relacionadas con las interrelaciones humanas. Flotabilidad no escapa a esta última condición. Fuente de vida, medio de comunicación y centro de regeneración, el agua constituye uno de los elementos naturales más simbólicos a nivel mundial. El filósofo griego Tales de Mileto vio en ella al arjé, la primera manifestación del mundo físico y por consiguiente la piedra angular del cosmos. El agua fluye pero se estanca, disuelve pero cohesiona, ahoga pero salva. De un lado se le asocia con la fertilidad, la gracia y la sabiduría, del otro con la destrucción, la muerte y el caos primigenio. En Flotabilidad, Mabel Poblet parte de estas relaciones antinómicas para, mediante plexiglás, cristal, luces, bocinas instantáneas, música y sonidos extraídos del entorno, construir un remanso donde sobreviven personas que han levado anclas y se abandonan a los flujos y reflujos del azar. Aquí el agua es el continente, lo corporal el contenido, lo sólido se supedita a lo líquido, a la belleza, la quietud y el lirismo que transmiten las obras se suma un amplio número de caminos interpretativos referentes a la naturaleza y el comportamiento humanos. Insularidad, resistencia, migraciones, desidia, historia. Los conceptos que palpitan en las instalaciones Flotabilidad y Plegarias llaman nuestra atención sobre lo que somos, hemos sido y pretendemos ser tras abandonar el medio acuoso, relativamente seguro, que nos ofrece el útero materno y comenzar nuestra interacción con el mundo. Estamos ante una exposición que debe ser percibida en sus menores detalles, sin prisas ni molestias. Recomiendo segmentarla y degustar las partes por separado antes de valorarlas en su conjunto. Así comprobaremos cómo todas las piezas conservan cierta autonomía y pueden ser apreciadas de forma independiente, pero terminan vinculándose gracias a un concepto curatorial claro y preciso, capaz de llevarnos con gentileza de la primera instalación hasta la serie fotográfica y de esta a la segunda propuesta instalativa, hasta que hayamos vivido la experiencia estética en todo su esplendor, con sus destellos y sombras, sus rostros y melodías. Entonces, con un poco de suerte, habremos alcanzado algo de esa iluminación que solo confiere un segundo nacimiento propiciado justamente por las virtudes salvíficas del agua. Muchas gracias.
A ti, Michael, por estos criterios. Yo te espero en próximas emisiones y nosotros sigamos hablando de artes visuales. La Galería Hurón Azul de Manicaragua exhibe una muestra de paisajes de Ramón Fuentes Fuentes. Las pinturas de mediano y gran formato recrean la cubanía a partir de referencias que el pintor guarda de su procedencia campesina. La Galería del municipio montañoso Manicaragua invita a la exposición Limbus del maestro del paisaje, Ramón Fuentes Fuentes. En este caso yo hice mis obras y puse ese título pensando a ver qué sucede con el público, porque he cambiado la técnica, algunas formas de ver y de pintar y quise confrontarlo precisamente con el público de este pueblo. En su apertura hubo un abrazo de cubanía entre la música de ensemble Cuba Contemporánea que dirige Irina Toledo con piezas nacionales del siglo XX y los cuadros de un artista, abstracciones y paisajes que reflejan el apego a lo natural y a esos tonos que nos acercan al paisaje de los campos que rodean a Manicaragua. Nos ha gustado mucho que haya habido esta fusión de artes visuales con música, ya que también la música tiene una manera de reflejar pues las situaciones, los paisajes, la vida. Yo nací en el campo. La filosofía de mi paisaje no es el paisaje, el realismo arraigado, sino es un paisaje onírico, un paisaje más soñado, más añorado. Es como los recuerdos que yo tengo de mi infancia, son los que yo plasmo y en la forma que me hacen sentir mejor. Quizá tiene que ver con los 25 años que viví dentro de la montaña. El artista, inmerso en los colores y en la ruralidad de la belleza de nuestros campos, desnuda su alma, sus sueños, su vida, para compartir una exposición abierta durante todo el mes de septiembre en la Galería Hurón Azul del municipio montañoso Manicaragua, en Villa Clara. Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la próxima realización en Guantánamo del evento de la Radio Joven .0 organizado por la Asociación Hermanos Saiz. Conoció de la exposición retrospectiva del artista de la plástica Jesús de Armas que se inaugurará el sábado en el Museo Nacional de Bellas Artes y le contamos sobre el concurso nacional de poesía Regino Pedroso que organiza el semanario Trabajadores. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.